Oportunidad vamos a seguir con el desarrollo del texto de matemática segundo grado. Matemática segundo grado en dotación Minedu 2026. Y esta vez vamos a resolver la parte de la sección Desarrollamos desde la página 68 hasta la página 75. Y empezamos rápidamente. Nos dicen lo siguiente: pensamos y actuamos. Nos dice: en el laboratorio los estudiantes usan una balanza digital que registra incrementos mínimos de masa. A partir de la masa inicial indicada, nos piden completar la tabla sumando el incremento señalado en cada caso. Bueno, en esta parte del texto lo que nos pide básicamente para nuestros estudiantes es que puedan realizar, en este caso, la suma cuando se trabaja con decimales, ¿no? Entonces ya tenemos la tabla correctamente llenada, ¿no? Y en este caso solamente aquí la indicación para nuestros estudiantes, ¿no? Es que cuando vayan a realizar esta operación, pues que tienen que alinear la coma decimal para todos los decimales, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve bastante dificultad, ¿no? Porque a veces, ¿no?, los estudiantes no saben cómo ubicar correctamente o alinear correctamente los números, ¿no? Vamos a poner un ejemplo nada más para esta tabla de cómo se ha llenado. Por ejemplo, si nos vamos al número 1, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, dice: un grupo de frascos se agregan gotas de líquido, cada gota aumenta la masa en 0,01 gramos. Y nos dicen que, por ejemplo, acá tenemos una masa inicial, ¿no?, de 14,06, y en la siguiente fila tenemos una masa inicial de 28,485. Entonces vamos a hacer la demostración con este valor, con 28,485. Lo vamos a jalar en esta parte y vamos a realizar esta suma. Entonces, si partimos del valor 28,485 gramos y nos dice que se va a incrementar en 0,01, quiere decir que tenemos que sumarle a este valor justamente el incremento, que es, en este caso nos dice el problema, 0,01 gramos. Entonces aquí debemos verificar que nuestros estudiantes, como les comenté, puedan en este caso alinear lo que es la coma decimal, y luego pues simplemente es efectuar la suma, ¿no? En este caso es 5, acá es 9, acá es 4, respetamos la coma, 8 más 0, 8, y bajamos el 2, 28,495 gramos, y ese valor tenemos que ahora ubicarlo en la tablita, porque eso es lo que nos están pidiendo acá. En este caso sería 28,495. Entonces de esa manera pues se ha llenado esta tablita. No hay mayor complicación, simplemente es para que nuestros estudiantes practiquen cómo realizar esta suma y respetando el orden de o la alineación con la coma decimal, ¿verdad? Entonces la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4 es igual, ¿no? No hay mucho que explicar en esta parte. Nos vamos entonces ahora más abajo, en donde dice que construimos, ¿no? Nos dice lo siguiente: en un aula, 4 estudiantes, luego de haber analizado el desarrollo de las actividades anteriores, luego de haber realizado las actividades anteriores, dice, expresan lo siguiente. Tenemos el estudiante 1, nos dice: todos los números decimales tienen una única forma de escribirse con la coma decimal. Esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso ponemos un ejemplo. Mira, lo que es 1,5 también lo puedo expresar como 1,5 y 4 ceros a la derecha. Pues debemos recordar que cuando se trata de decimales, y yo cuando coloco a la derecha de la coma decimal, puedo colocar la cantidad de ceros que usted desee, ¿verdad? Entonces no es verdad, porque un decimal se puede expresar
con un cero, con dos ceros, con tres ceros, entonces su representación puede cambiar. Por lo tanto, lo que dice el estudiante 1 es falso. El estudiante número 2 dice, para la adición, todos los números decimales deben alinearse correctamente por la coma decimal. Y esto es verdad. Entonces, y esto a veces nuestros estudiantes, ¿no? Se ha visto que hay problemas con esto, parece que no lo recuerdan o por algún motivo, pues nuestros estudiantes a veces cosas elementales como estas, pues no lo aplican o no lo tienen claro. Entonces esto es verdad, ya tenemos nuestra primera confirmación. El estudiante 3 nos dice, en una adición, si se cambia el orden de los sumandos, el resultado también cambia. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que nos dice la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no puede alterar, en este caso, la suma. Esto es falso. ¿Ya? Vamos con el cuarto estudiante, nos dice, al realizar 3,25 más 1,8 se obtiene como resultado 3,43. Esto pues esto es falso, ¿no? Porque si nosotros sumamos correctamente, como lo podemos apreciar aquí, 3,25 más 1,8 nos da 5,08. Sin embargo, hay que aclarar que esto se presenta común en el aula. O sea, el estudiante alinea mal los valores. De repente puede hacer esto en el estudiante. 3,25 más y 1,8 lo pone acá de repente, mira. Entonces, haciendo eso, ahí sí pareciera, ¿no?, que sería 3,43, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no alineó correctamente las comas, ¿verdad? Entonces eso es falso. ¿Listo? Bien. Más abajo nos dice lo siguiente. ¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Te pide plantear ejemplos para esa afirmación. Bueno, obviamente nosotros estamos de acuerdo con el estudiante número 2, porque es el único, pues, que dice una afirmación verdadera. Y el ejemplo, pues, viene a ser la suma, ¿no? Como lo estamos colocando aquí, en donde se ve, pues, que se ha colocado correctamente, se ha alineado las comas, ¿ya? Muy bien, entonces eso es la página 68. Vamos rápidamente a la siguiente página. Muy bien, vamos a ver. En esta parte nos dice profundizamos. Dice lo siguiente: para resolver los siguientes problemas, emplea los procedimientos desarrollados en las actividades anteriores. Y tenemos este problemita número 1. Nos dice lo siguiente: Carlos prepara un viaje. Vamos a ver, dice Carlos prepara un viaje y la aerolínea permite un equipaje máximo de 23,00 kilogramos, incluida la maleta. Punto seguido, la maleta vacía pesa 3,50 kilogramos. Punto seguido, antes de cerrarla, Carlos anota la masa de los objetos que llevará. Y esos valores se presentan en esta tablita. Y nos dice lo siguiente: Carlos está llevando ropa y calzado, y esa ropa y calzado pues tiene una masa de 12,85. También está llevando lácteos y cargadores, y cuya masa es de 2,45 kilogramos. También libros 4,20, artículos de aseo 1,35, souvenirs y regalos 2,60. Vamos con la pregunta letra A. Nos dice lo siguiente. Dice, el equipaje total de Carlos, entre paréntesis, maleta más objetos, supera los 23 kilogramos. Bien, para saber esto, pues tenemos que, primero, los datos de la tablita, tenemos que sumar estos valores para verificar cuánto es la masa de los objetos que está llevando. Al hacer la suma, tenemos lo siguiente: sumamos toda esta columna y obtenemos un valor de 23,45 kilogramos. Muy bien, pero hay que recordar que el equipaje también debe incluir lo que es la maleta. Entonces jalamos una flechita a la pregunta A y vemos la resolución. Entonces, para la pregunta A, hemos visto que los objetos, ¿no?, tienen una masa de 23,45, pero a esto hay que sumarle la masa de la maleta, que es 3,50, y cuando hacemos esta sumita, esta adición, tenemos entonces un valor de 26,95 kilogramos, ¿ya?
Entonces respondemos a la pregunta A, nos dicen, ¿supera o no supera? Respuesta, pues sí lo supera. Hay un excedente acá. ¿De cuánto? De 3,95 kilogramos, ¿ya? Vamos entonces ahora a la pregunta letra B, que nos dice, si necesita ajustar el equipaje, ¿qué combinación de artículos podría retirar para que no supere los 23 kilogramos, manteniendo los más necesarios? Ya, esta pregunta B, pues bueno, en la pregunta A ya vimos, ya nos dimos cuenta que hay un exceso de equipaje. Entonces pues Carlos tiene que decidir qué artículo retirar, con la intención de que pueda cumplir con los 23 kilogramos que le pide la aerolínea. Veamos la resolución entonces de esta parte B, ¿ya? ¿Cuál podrían ser las opciones? Hay varias opciones. A ver, opción número 1. De frente nosotros podemos anular los libros, ¿no? Porque si yo anulo los libros, veamos en la tablita, mira, los libros tienen una masa de 4,20. Si yo retirase ese valor, ¿no? Si yo retirase ese valor, entonces pues la masa de los objetos, ¿no? Tendríamos que restar aquí. Acá tenemos, miren lo que es esta masa, ¿no? Eso viene a ser de todo el equipaje total, incluyendo la maleta. Si le restamos este valor de 4,20, nos queda un valor de 22,75 y está por debajo de los 23 kilogramos. Quiere decir que de esta manera nosotros sí podríamos cumplir. Esa podría ser una opción, pero también podríamos ver otra opción, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, miramos en la tablita y tengo en los souvenirs, miren, me está sumando es una masa de 2,60, y si observo también lo que es la masa de los artículos de aseo, 1,35, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo sumo estos dos valores, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá en la opción número 2. Vamos a verlo, miren, retirar regalos y artículos de aseo. Si yo sumo lo que es los souvenirs, que es 260, más lo que es artículos de limpieza, esa suma me da 3,95. Y si yo lo resto de la masa total del equipaje, incluyendo maleta, eso me va a dar 23, así exacto, mira. Entonces con eso nosotros también podríamos cumplir con el equipaje que nos indica la aerolínea. Eso fue la pregunta número B. Letra C. ¿Cuál sería la masa total del equipaje si se retira solo los libros? Acá en esta letra C tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la masa total del equipaje si se retira los libros, solo los libros? Y si se retira solo los regalos. Muy bien, entonces eso lo desarrollamos en esta parte. Como es pregunta C, le hemos puesto C1 y C2. En la C1 lo que tenemos, ¿qué pasaría si nosotros dice al peso total del equipaje, o sea 26,95, le resta solamente la masa de los libros? Si yo resto 26,95 menos 4,20, el resultado me va a dar 22,75. Entonces vemos que si yo hiciera esto, pues sí cumpliría con lo que me pide la aerolínea, porque está por debajo de los 23 kilogramos. Pero si yo solamente retirase, ¿no? En este caso 260, que eso sería solo de los regalos, veamos, 260, entonces ese resultado me daría 24,35 kilogramos, pero esto aún es muy alto, supera los 23, por lo tanto no cumple, ¿ya? Bien, vamos entonces a la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice, Lucía irá al mercado para comprar 1 kilogramo de tomate, una unidad de lechuga, 1 kilogramo de zanahoria y 1 kilogramo de palta. Tiene 20 soles y duda entre comprar en el puesto A o en el puesto B. Nos piden analizar los precios mostrados en la tabla y determinar en qué puesto ella gastará menos y cuánto dinero le quedará. Vamos a ver. Nos dan la tablita, nos dicen los productos que menciona el problemita: tomate, lechuga, zanahoria, palta, y nos dan los respectivos precios en el puesto A y en el puesto B. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es sumar justamente eso, porque esta tablita está los precios justos por kilogramo y coincide con la descripción que nos dice el problema. Todo es 1 kilogramo, ¿ya? Y también unidades. Entonces sumamos
toda esa compra para el puesto A y obtenemos una suma de 16 soles. Pero si esta misma compra lo hiciera en el puesto B, lo que tendría que pagar es 15 soles con 90. Bueno, entonces claramente aquí pues Ana tendría que elegir el puesto B, puesto que ahí está ahorrando un poquito más de lo que le ofrece el puesto A. Respuesta, entonces, le conviene comprar en el puesto B. Y si ella paga con un billete de 20 soles, entonces el cambio será la diferencia, los 20 soles menos los 15.90, y entonces tendría pues un saldo a su favor de 4 soles con 10 centavos. Muy bien, eso fue entonces la página 69. Nos vamos a la siguiente página, la página 70. Vamos a ver. Página 70. Dice, pensamos y actuamos. Nos dice lo siguiente, dice, en una fiesta Omar recibió tabletas de 3 tipos de chocolate, un chocolate blanco, tenemos chocolate con leche y chocolate negro. Todas las tabletas tienen el mismo tamaño y masa, eso es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Y cada una está dividida en partes iguales, como se muestra en la figura. Punto seguido, Omar decidió comer cantidades distintas de cada tipo durante la fiesta. Perfecto. Vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿en cuántas partes está dividida cada tableta de chocolate? Bueno, si nosotros observamos en las imágenes, vamos a ver que cada una de las barras está dividida en 15 partes. 15 partes, ¿ya? Vamos con la pregunta número 2. Dice, observa y pinta las partes que comió Omar y escribe la fracción correspondiente a cada tableta. Bien, entonces en estas imágenes es la que nos están mostrando. La parte blanca viene a ser justamente la parte que ha comido, en este caso Omar, ¿ya? Veamos, en la letra A, ¿no? Dice, hace referencia al chocolate blanco. En este caso observamos que solamente hay 2 partes que ha comido de las 15. O sea, esa fracción sería 2/15, 2 sobre 15. En la barra de chocolate con leche, que es la segunda, vemos que ha comido 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Por lo tanto, la fracción es 7 sobre 15. Y para el chocolate negro está comiendo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces corresponde a una fracción de 5 sobre 15. Vamos a la pregunta 3. Nos dice, ¿cuánto chocolate comió Omar en total? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sumar las fracciones que hallamos anteriormente, ya colocándolo dentro de los recuadros. Sería 2 sobre 15, 7 sobre 15 y 5 sobre 15. Al tratarse de fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador, ya, y sumamos pues la parte que corresponde a los numeradores. 2 más 7 más 5 nos da 14 sobre 15. Eso sería entonces nuestra respuesta. Pregunta 3. Pregunta 4. En la pregunta 4, sí, acá miren, tenemos 2 formas de resolverlo, ¿ya? De manera gráfica podemos resolverlo, pero también aplicando solamente operaciones, ¿no? Vamos a ver, se lee lo que dice en la número 4, dice, en la imagen, dice, cada tableta de chocolate está dividida en partes iguales, según su marca. Y vemos pues que aquí hay 3 marcas, marca A, B y C. La parte en blanco representa la cantidad que Adela comió de cada tableta, ¿no? Y en la pregunta, nos vamos a la pregunta letra A, nos dice, escribe la fracción que representa la cantidad de chocolate que comió. Bueno, si nos vamos en la marca A, que eso es lo primero que nos piden llenar, vemos que el chocolate o la barra está dividido en 4 partes. Ya tenemos acá todo esto que viene a ser la parte blanca y luego la parte que aún no se comió. Entre todos tenemos 4 partes. Por lo tanto, lo que está comiendo aquí es 1/4. Vamos con la marca B. En la marca B vemos que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes, y de las cuales las partes blancas son 2 partes. Por lo tanto, está comiendo 2/5 de la tableta. Nos vamos a la marca C.
En la marca C se ha dividido en 10 partes, ¿no? Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Por lo tanto, la parte que ha comido sería 3 sobre 10 de la tableta, marca C. Muy bien. En la letra B nos dice, si lo consumido es equivalente a una parte de una sola tableta, ¿qué fracción de tableta comió Adela en total? Bien, acá para saber lo que come en total, tenemos que sumar las fracciones, ¿no? Sería pues un cuarto, eso sería de la primera tableta, luego sumar 2/5 y luego sumar 3 sobre 10, ¿ya? Aquí estamos aplicando el método de volver fracciones equivalentes con la intención de obtener fracciones homogéneas. Entonces, a un cuarto le hemos multiplicado por 5, tanto arriba como abajo. Luego a 2/5 lo hemos multiplicado por 4 y también lo hemos multiplicado por 4 arriba y abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Porque de esa manera mantenemos el valor original de 2/5. Y 3 sobre 10 le hemos multiplicado por 2 arriba y 2 abajo. Muy bien. La pregunta sería, ¿por qué elegimos esos valores? Bueno, porque de esa manera logramos que en el denominador todos los valores nos dé 20, ¿ya? Y eso obedece pues a su mínimo común, pero eso lo vamos a explicar en la siguiente página que vamos a resolver. Muy bien, efectuamos la multiplicación y en la primera fracción, su fracción equivalente sería 5 sobre 20. Ya está. En la segunda fracción, al hacer la multiplicación, nos da 8 sobre 20. Y en la tercera fracción, al realizar la multiplicación, tenemos 60 sobre 20. Entonces, de esta manera, se nos es más fácil sumar fracciones homogéneas, ¿no? Mismo denominador sería 20 y sumamos la parte de los numeradores y esto nos va a dar como resultado 19 sobre 20. ¿Qué significa esto? Que juntando todas las partes de las marcas, el equivalente que si hubiese comido una sola barra sería 19 sobre 20, ¿ya? Muy bien, pero este mismo procedimiento arriba, voy a tratar de explicarlo, ¿no? También se puede hacer con el método gráfico. ¿Cómo? De esta manera, miren lo que he hecho. Vamos a ver. En el método gráfico, aprovechar pues que las tres marcas tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho sería pues guiarnos de las divisiones que podríamos hacer y en este caso pues para poder hacer la equivalencia, en este caso en la marca C lo hemos dividido en 20 partes, ¿ya? ¿Por qué 20 partes? Para poder hacer coincidir, ¿no?, al mismo nivel con la parte blanca que tiene la marca A y la marca B. Marca blanca, la parte blanca que hace referencia a la parte que ha sido que ha comido en este caso Adela, ¿ya? Muy bien, entonces haciendo esta distribución, dividiendo en 20 partes la marca B, que va a ser nuestra referencia, ¿no?, podemos contar partes iguales. Miren, por ejemplo, en la marca C está comiendo 1 sobre 20, 2, 3, 4, 5, 6. Y también si hacemos esa misma división en la marca B, 20 partes, la parte blanca sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en la marca A, también considerando la división de 20 partes, está comiendo 15, 16, 17, 18, 19. Quiere decir que en total de las 20 partes que tomamos como referencia el chocolate de la marca C, ella ha comido 19 partes de 20, ¿no? Esa es otra forma de poder resolver también este problema. Muy bien. Con eso entonces terminamos. Esto fue la página 70. Nos vamos a la página 71. Página 71. Ya, en la página 71 viene a ser pues la explicación en detalle, ¿no?, de por qué en este caso se multiplicó por unos valores tanto al numerador como al denominador, a las fracciones, para poder obtener fracciones equivalentes, ¿no?, y contar
con fracciones homogéneas con igual denominador. Aquí está la explicación, ¿no? Bueno, nosotros pues ya conocemos esta parte, pero vamos un poquito reforzándolo. Aquí para saber, lo primero que tenemos que hacer es hallar, y nos dan un ejemplo, ¿no? Nos dan un cuarto, nos dan 2/5 y 3/10, ¿no? El mínimo común múltiplo, al hallarlo, pues es 20. Entonces acá lo explicamos un poquito recordando cómo se obtiene el mínimo común múltiplo, ¿no? 4, 5, 10. Y podemos sacar lo que son, en este caso, sacar mitad, tercia, quinta, tercia, esos son los números primos, ¿verdad? Entonces, hallando el mínimo común, pues verificamos que el mínimo común es 20. Por esa razón es que a un cuarto se le ha multiplicado por 5 arriba y 5 abajo. Por eso a 2/5 se le ha multiplicado por 4 arriba y 4 abajo. Y por eso a 3/10 se le ha multiplicado por 2 arriba y por 2 abajo. ¿Listo? Ya, entonces... entonces ahora ya tenemos entonces las fracciones equivalentes, ¿no? Hacemos la respectiva suma, 5/20, 8/20, y pues el resultado, aquí está la explicación, ¿no? Del por qué se tomó como referencia denominador 20. Entonces la respuesta es 19/20. En la parte más abajo nos dice que construimos. Dice, en un aula, 2 estudiantes, luego de haber analizado el desarrollo de las actividades anteriores, expresan lo siguiente. El estudiante número 1 dice, oye, para sumar fracciones con diferente denominador, primero se deben convertir en fracciones equivalentes con el mismo denominador, luego sumarlos correctamente. Y eso pues, eso es verdad, ¿no? Eso es justamente el procedimiento, está describiendo el procedimiento que hizo para obtener el denominador 20, ¿verdad? El estudiante 2 dice lo siguiente, a veces se puede sumar fracciones con diferente denominador, sin hacer ningún cambio, porque no es necesario que tengan el mismo denominador. Bueno, aquí hay algo de verdad, ¿no? No es necesario que tengan el mismo denominador para poder sumarlo, pero en el contexto de fracciones equivalentes, lo que está diciendo el estudiante 2 es falso, ¿no? No se puede, ¿ya? Primero tendremos que convertirlos a fracciones equivalentes, ¿ya? Bien, entonces luego nos dice con cuál o cuáles estudiantes estás de acuerdo y plantea ejemplos para esta afirmación. Bueno, estamos de acuerdo con el estudiante 1 y colocamos un ejemplo, ¿no? Sumamos 1/2 más 1/3, lo aplicamos el procedimiento que nos dice, lo volvemos fracciones equivalentes, por supuesto teniendo en cuenta su mínimo común. Multiplicamos a la primera fracción por 3 arriba, 3 abajo, a la segunda fracción por 2 arriba y 2 abajo. Y obtenemos pues las fracciones equivalentes, que en este caso son 3/6 y 2/6, y sumamos como fracciones homogéneas, respuesta 5/6. Eso sería entonces nuestro ejemplo para poder sustentar lo que nosotros estamos apoyando al estudiante número 1. Muy bien. Vamos entonces con la parte de profundizamos y tenemos otro problemita aquí. Nos dice lo siguiente. En una fiesta, dice, a Romina le ofrecieron chocolates de 2 marcas del mismo tamaño. La marca A está dividida en 4 partes iguales y la marca B en 5 partes iguales. Primero comió 1/4 de la tableta marca A. Esto es un hecho porque ya lo está diciendo. 1/4, eso fue lo que comió. Más tarde le ofrecieron, dice, 2/5 de la tableta marca B, ¿ya? Aquí tenemos que leer bien el problema porque hay que identificar qué son hechos comprobados y qué solamente son tentativos, ¿no? Cuando nos dicen más tarde le ofrecieron 2/5 de la tableta, no nos está diciendo que en este caso ya se comió los 2/5. No, acá dice que le ofrecieron, dice, ¿ya? Seguimos leyendo. Como las tabletas tienen el mismo tamaño, Romina decidió comer de la tableta marca B. Solo la diferencia, voy a resaltar esta parte, dice, decidió comer, dice, de la tableta B, solo la diferencia, es decir, la cantidad que falta para el total consumido sea igual a 2/5 de una tableta estándar. Ya está. Para poder entender este problemita, pues en el lado derecho hemos colocado una imagen, ¿ya? Y esta práctica pues tenemos que fomentar en nuestros estudiantes que se acostumbren a representar, ¿no? A través de imágenes. En este caso tenemos este rectángulo, ¿no?
que viene a ser la primera marca A de chocolate, dividida en 4 partes, y de las cuales hemos marcado lo que es un cuarto, porque esta parte está confirmada. Ya nos han dicho de que sí, efectivamente comió un cuarto. Y tenemos también lo que es la tableta marca B, ¿no? En la cual pues aquí, como pueden apreciar, hemos solamente marcado los supuestos 2/5 que le ofrecen para comer. ¿Y por qué no lo hemos subrayado? ¿Por qué no lo hemos sombreado? Porque como les comenté en el problema, fue tentativo, nunca comió los 2/5, le ofrecieron, que eso es otra cosa, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya, nos dice lo siguiente, acá tenemos que entender, dice, esta partecita que lo subrayé, dice, no come los 2/5, pero lo que sí come, dice, es la diferencia, lo que le faltaría para completar los 2/5 que le ofrecieron inicialmente, ¿no? Entonces los 2/5 pues sería hasta esta parte, miren que le he puesto con líneas punteadas, ¿verdad? Y como las dos marcas son del mismo tamaño, esas líneas también lo he trasladado para la tableta marca A, ¿ya? Entonces no comió, de la tableta B no comió los 2/5, pero sí comió la diferencia, o sea, lo que faltó, lo que le falta para completar esos 2/5. O sea, quiere decir que esta parte blanca no lo comió, pero sí ya comió un cuarto y ahora quiere completar hasta los 2/5. Entonces la parte que le falta comer solamente es esta partecita que está acá marcado con verde. Y justamente eso es lo que queremos saber, ¿no? Porque si analizamos el problema, nos está pidiendo, mira, en la letra A nos dice lo siguiente, oye, ¿cuánto comió de la tableta marca B? Bueno, lo que comió de la tableta marca B es justamente lo que hemos sombreado acá con verde, ¿no? ¿Y por qué está a la misma altura de la barra marca A? Porque recuerden, queremos, dice, completar hasta los 2/5, dice, ¿no? Entonces tendríamos que considerar un cuarto y este pedacito de acá, con eso completaría los 2/5. Entonces, para poder hallar este pedacito que está acá con signo de interrogación, pues tendríamos que restar todos estos 2/5, ¿no? Restamos todos estos 2/5 menos la parte, ¿no? O sea, 2/5 y le restamos de la parte que ya comió, que en este caso es un cuarto, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a hallar y responder a la pregunta letra A. Vamos entonces al cálculo, aquí jalamos una flechita y en el lado izquierdo estamos viendo la operación respectiva, ¿ya? Entonces quedamos que para hallar esa partecita tenemos que restar lo que es, en este caso, los 2/5 menos un cuarto, que es lo que comió. Aplicamos el método de obtener fracciones equivalentes y sacamos que nuestro resultado es 3/20. O sea, quiere decir, si volvemos a nuestra gráfica, que esta partecita, ¿no? Al hacer la resta de 2/5 menos un cuarto, esto nos va a dar un valor de 3/20. Entonces esta parte de acá es 3/20, ¿ya? Muy bien, respuesta de la letra A. Vamos con la pregunta B. Dice, ¿cuántos chocolates comió en total expresado como fracción de una tableta? Y explica tu procedimiento. Ya, aquí esta pregunta, el estudiante podría hacer la suma, ¿no? Podría sumar, dice, acá para explicarlo en función de una tableta, pues podría sumar un cuarto más 3/20, ¿no? Podría hacer esto el estudiante, ¿no? Y probablemente lo haga en el aula. Va a agarrar y va a hacer lo siguiente. Va a sumar lo que es un cuarto más los 3/20. Y con eso pues tendría el equivalente de una tableta hasta la línea punteada. Hasta acá sería, ¿no? Pero si nosotros fijamos, si ya respondimos la pregunta A y vemos que ya hemos comprobado, nos hemos dado cuenta de que un cuarto más la parte de 3/20, oye, eso tiene que completar los 2/5. Entonces, sin hacer operaciones, la respuesta inmediata tendría que ser 2/5. Pero nuestros estudiantes a veces no lo van a ver y ellos lo que van a hacer es sumar un cuarto más 3/20. Bueno, pero este resultado
le va a dar 2/5, ¿no? Entonces ahí, pero ojo que no es necesario sumarlo, simplemente con pura observación y comprensión de la pregunta que ya resolvimos, de frente entonces el estudiante, ¿no?, va a decir que la respuesta es, en este caso, pues 2/5. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Nos dice: en un taller de arte, Camila mezcla 3/8 de litro de pintura roja, 2/5 litros de pintura azul y 5/12 litros de pintura amarilla. Tenemos dos preguntas, aquí le he remarcado con rojo. Dice lo siguiente: ¿cuántos litros de pintura mezcló en total? Y luego viene la segunda pregunta, dice: si el recipiente fuera de 2 litros, entonces, oye, ¿qué fracción de su capacidad ocupa la mezcla? Bien, entonces vamos a resolverlo en dos partes. En la primera parte lo vamos a llamar A, y simplemente, pues, para saber el total, nosotros simplemente tenemos que sumar lo que es 3/8, 2/5 y 5/12, y aplicando nuestro método para volver fracciones equivalentes, pues efectuamos y tenemos un resultado que es 143/120. ¿Qué cosa? En este caso no lo he puesto, pero acá es litros, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta, letra A. Vamos con la pregunta B y su resolución. En la B nos dicen, oye, ¿qué fracción de su capacidad ocupa la mezcla? O sea, del total del recipiente, oye, esa cantidad que tú has hallado, ¿qué fracción representa? Bueno, entonces aquí nosotros que hemos hecho, como el recipiente tiene una capacidad de 2 litros, entonces eso viene a ser nuestro total. Por eso que eso pues se ubica en la parte de abajo, ese es nuestro total. Y de eso pues nosotros hemos llenado solamente 143/120, que es lo que hemos hallado en la respuesta de la pregunta A. Entonces aquí pues simplemente es entonces, concluyendo acá, se divide 143 fracción 120 sobre 2. Esto aplicando pues el método, ¿no?, de extremos por medios. Entonces multiplicamos 143 por 1 y los medios 120 por 2. Obtenemos como respuesta que es 143/240. Eso sería la fracción, ¿ya? Muy bien, entonces terminamos con la página 71. Vamos a la página siguiente. Página 72. Muy bien, vamos a ver acá. Dice, pensamos y actuamos. Y nos dice, un grupo de estudiantes prepara una maqueta para una feria escolar y deciden formar triángulos con palitos de diferentes longitudes. Número 1 nos dice, elabora tiras de papel o cartón delgado o usa palitos de madera de las siguientes medidas, y nos dan en este caso 4 grupos. El grupo A 5 centímetros, 9 centímetros, 5 centímetros, grupo B 6 centímetros, 1 centímetro, 4 centímetros, grupo C 8 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros, y el grupo D 10 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros. Ya, eso es lo que nos dice. O sea, la primera actividad en este libro nos está diciendo pues que hagamos que nuestros estudiantes construyan tiras de papel con estas medidas, ¿no? Ese sería el primer paso. Luego de esta actividad ya viene la pregunta 2. Ahora nos dice, con esas medidas que has hallado para el grupo A, B, C y D, dice, une los palitos, ¿no? Y les pedimos a los estudiantes que traten de formar triángulos. Ya, esta actividad es interesante. Yo personalmente sí lo he aplicado en clase y crea pues un conflicto cognitivo tremendo en nuestros estudiantes, ¿no? Ellos tienen la creencia, ¿no?, de que es suficiente tener 3 medidas, ¿no?, y en este caso de palitos, y con eso es suficiente para construir un triángulo. Entonces en el aula esto pues los chicos lo saca de foco, lo descuadra, al darse cuenta que junta los palitos, ¿no?, y ven que no se puede formar el triángulo, ¿no? Y esto pues como introducción en una clase, en una sesión, es muy interesante esta clase. Y los chicos se preguntan por qué es que no puede cerrar el triángulo, ¿no? Entonces cuando los chicos hagan esa actividad, ellos van a tener que llenar la siguiente tabla, ¿no? Y aquí en la tablita ellos van a ir colocando los valores, ¿no?, según grupo. Por ejemplo, en el lado 1, 5 centímetros, 9 centímetros, van anotando. Y luego ellos, de los que como han intentado formar el triángulo, ellos van a responder, ¿se forma o no se forma? Entonces en este caso con el grupo A sí se forma. Entonces el dibujo que lo representa tiene que ser pues un triángulo cerrado, ¿verdad?
En el caso del grupo B, cuyos lados son 6, 1 y 4 centímetros, pues los estudiantes intentan armar y ven que no se puede cerrar el triángulo. Entonces, ¿cómo lo representas? Pues con un triángulo pues que tiene un lado abierto, que nunca se pudo cerrar, ¿verdad? En el grupo C también anotan sus medidas los chicos y luego ven que sí se puede formar. Muy bien. Y en el grupo D también ven que no se puede. Muy bien. Conclusión. De los 4 grupos, solamente hay 2 de ellos, ¿no?, en los cuales sí se puede formar un triángulo, y es con el grupo C y con el grupo A. Perfecto. Vamos entonces a las preguntas. Pregunta letra A. ¿Con qué grupo logra formar los triángulos? Bueno, ya lo vimos con el grupo A y grupo C. Pregunta B. ¿Con qué grupos no se pueden formar? Bueno, con el grupo B y con el grupo D no se puede, ¿verdad? Letra C. ¿Qué pasa cuando un lado es muy largo en comparación con los otros dos? Justamente eso es lo que nuestros estudiantes, cuando desarrollen esta actividad, pues van a ver que uno de ellos es demasiado grande y no permite que se cierre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no va a permitir que las otras dos medidas, los otros dos lados, puedan permitir que se cierre el triángulo. Pregunta número 3. Propón otras medidas de longitud para los palitos y completa la tabla. Luego responde las preguntas. Entonces aquí esta parte es libre. Vamos a pedirle a nuestros estudiantes que coloquen valores que ellos crean. En este caso, ¿no?, ellos pueden llenar 4, 5, 6, 3, 7, 10, 2, 4, 8. Y luego les está pidiendo acá, en la cuarta columna, dice, la suma de los dos lados de menor longitud es mayor que el lado mayor longitud. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? La actividad, lo que nos está encaminando es que los estudiantes aquí ya están aplicando la propiedad de desigualdad para triángulos, o sea, la famosa propiedad de la existencia de triángulo, ¿no? Esa es la intención de esta actividad, ¿ya? Entonces vemos que ellos, cuando aplican lo que le está haciendo referencia aquí, vemos que, por ejemplo, suma 2 de sus lados y lo compara con el mayor y vemos que sí cumple, ¿no? Pero vemos que con las otras dos medidas, 3, 7, 10, en este caso no cumple. Luego con el lado 2, 4, 8 centímetros, vemos que tampoco cumple, y con esta sí, ¿ya? Esta parte entonces los estudiantes pueden plantear cualquier valor, ¿ya? Pero vamos a suponer que ellos respondieron así. Entonces, con estos valores vamos a responder a la pregunta letra A, y nos dice lo siguiente. ¿Qué tienen en común las longitudes de los grupos que sí forman triángulos? Ojo, con los que solamente sí forman, o sea, para acá y para aquí. La respuesta sería pues que la suma de los lados menores es mayor que el lado mayor. Y justamente esto es el enunciado de la propiedad de la existencia del triángulo, ¿no? Eso es lo que los jóvenes tienen que darse cuenta. O sea, nosotros no le damos directamente la propiedad, son ellos que por descubrimiento, a través de esta actividad, ellos van a concluir, van a enunciar la propiedad, que en este caso, cuando yo sumo los lados menores, es mayor que ese lado mayor. Se está cumpliendo la propiedad. Vamos con la pregunta B. Nos dice lo siguiente: si sumamos las longitudes de dos lados y el resultado es igual o menor que la longitud del tercero, ¿qué sucede? Bueno, no se puede formar el triángulo porque no se está cumpliendo la propiedad. Pregunta letra C. ¿Qué condiciones deben cumplir entre las medidas de tres lados para que formen un triángulo? O sea, ¿qué condiciones deben tener esas tres medidas? Bueno, las tres medidas deben cumplir con la propiedad de desigualdad triangular. O sea, deben cumplir con la propiedad de la existencia del triángulo. Si eso se cumple, entonces comprobamos que ese triángulo se puede formar. Muy bien, vamos a la página número 73. Página 73. Bien, vamos a ver. Página 73. Nos dice lo siguiente. Pregunta 4 nos dice: determina otros dos grupos de palitos cuyas longitudes permitan formar triángulos. Y bueno, acá proponemos, ¿no?, a los jóvenes, a los estudiantes, tenemos que decirle, oye, plantea un grupo más. Y ellos pueden decir, por ejemplo, que el grupo 1, este es un ejemplo, ¿no?, 4, 6 y 7. Los estudiantes pueden decir que su grupo 2 pueden ser 5, 5 y 8 centímetros. Ellos plantean eso, ¿ya? Entonces dice que permitan formar el triángulo. Entonces miren, aquí con estas medidas ya estamos aplicando, ¿no?, la propiedad.
miren, ¿qué hacemos? Agarramos cualquiera de los lados, ¿no? Y nos dice la propiedad que ese lado, por ejemplo, aquí hemos tomado el número 7, ¿no? Tiene que ser menor a la suma de los otros dos, en este caso 6 más 4. Y a su vez tiene que ser mayor a la diferencia de esos dos lados. Y acá vemos pues que 6 menos 4 es 2, acá 6 más 4 es 10, y acá se está cumpliendo, mira, porque 7 es menor a 10 y a su vez 2 es menor a 7. Por lo tanto, aquí sí se cumple, entonces sí se puede formar un triángulo. Con el grupo 2, 5, 5 y 8, entonces agarramos por ejemplo el 8 como referencia, lo ponemos al centro, y esto debe ser menor a ¿quién? A la suma de los otros dos, o sea, 5 más 5, acá sería, y arriba es 10, y luego a su vez debe ser mayor a la diferencia de ellos dos, en este caso es 0. Y vemos que 8 es menor que 10, es verdad, y a su vez 0 es menor que 8, por lo tanto también se cumple. Entonces con estos dos grupos sí estamos demostrando que sí se puede formar un triángulo. ¿Listo? Vamos a la parte que dice ¿qué construimos? Vamos a ver, dice en el aula, dos estudiantes, luego de haber analizado el desarrollo de las actividades anteriores, expresan lo siguiente. El estudiante 1, mira lo que dice: siempre que la suma de las medidas de dos lados sea mayor que la medida del tercer lado, se puede formar un triángulo. Esto es verdad, esto es justamente lo que pasa al aplicar la propiedad. El estudiante 2 dice, a veces no se puede formar un triángulo, aunque los tres lados tengan longitudes distintas. Eso también es verdad. Entonces nos dicen, oye, ¿con cuál de los estudiantes estás de acuerdo? En este caso, pues estamos de acuerdo con ambos, ¿no? Muy bien, en la parte de profundizamos, vamos a ver. Nos dice lo siguiente: Martina tiene 4 palitos con medidas 4,1 centímetros, otra vez 4,1 centímetros, 5,2 centímetros y 8,2 centímetros. Es decir, en este caso nos están dando 4 medidas de, en este caso, palitos, ¿ya? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué nos dice? Bueno, hasta ahí nos dice que nos dan 4 palitos. Ya está. Vamos a la pregunta letra A. ¿Qué nos dice? Elige 3 palitos a la vez. No nos dice cuál, pero sí nos dice que de los 4 palitos escojamos 3. Y luego vamos a verificar, dice, usando la desigualdad triangular, si se puede formar un triángulo. Entonces aquí no te pide cuál, así que tú puedes agarrar cualquiera, ¿verdad? Y en este caso, pues, hemos cogido, en este caso, el palito que mide 4,1 centímetros, el otro 4,1 centímetros y 5,2. No nos dicen, no nos dan ningún criterio, o sea, es libre, tú puedes escoger cualquiera. Entonces aplicamos la propiedad, ¿no?, de la existencia del triángulo y vemos pues que esto es verdad, se cumple con la propiedad, ¿no? Hemos sumado dos de esos lados, en este caso 4,1 y 4,1, y esto va a ser mayor al lado mayor, en este caso 5,2. Y vemos pues que sí, esto es cierto. Por lo tanto, sí se puede formar con esos palitos que hemos escogido. ¿Listo? Vamos con la pregunta letra B. Dice lo siguiente: ¿cuántas selecciones diferentes de 3 palitos forman un triángulo? ¿Cuántas? Ya cuando nos están diciendo cuántas selecciones, aquí sí ya son específicos. En el caso anterior no te dijeron cualquiera, pero ahora te dice que selecciones, dice las diferentes, o sea, formas que puede formar un triángulo. Entonces aquí ya te están pidiendo que todas las opciones posibles ya lo consideres. Entonces, para responder a la pregunta B tenemos que hacer dos cosas. Número 1, aplicar pues el diagrama del árbol para ver cuántas combinaciones son posibles. Una vez que ya tengo las combinaciones, entonces aplico la propiedad de la existencia del triángulo y verifico si el triángulo se puede formar o no. Muy bien, entonces aquí, ¿no?, he mostrado, miren en detalle, aplicando el diagrama del árbol, cómo es que se obtienen estos grupos, ¿no?, de posibles valores que puedo formar de 3 en 3 para supuestamente formar triángulos. Y esto, miren, esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿no? En este caso, también si mis estudiantes lo están apreciando o algún estudiante lo está apreciando, que cuando aplicamos estas combinaciones nos van a dar muchos valores, ¿no? Y muchos de esos valores se van a repetir. Por lo tanto, obviamente no vamos a tomar los valores que se repiten porque tienen que ser únicos, ya no pueden estar repitiendo.
Y haciendo esa selección, pues solamente nos quedamos con 3 combinaciones. Miren, quiero que observen aquí la combinación 1, 2 y 3, ¿no? 4,1 centímetros, 4,1 centímetros, 5,2, 4,1, 5,2, 8,2, 4,1, 4,1, 8,2. Son las 3 combinaciones, ¿no? De todas las que hayamos y se repiten, solamente seleccionamos 3, ¿ya? Ahora, aquí aplicamos, miren aquí en esta tablita ya hemos aplicado la propiedad, ¿no? Y de las 3 combinaciones, una de ellas, que es la tercera, no cumple con la propiedad. Por lo tanto, concluimos que no se puede formar un triángulo. En cambio, en las otras dos, en la primera y la segunda, podemos formar un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados iguales, miren, 4,1 y 4,1. Y en el segundo caso, puedo formar un triángulo escaleno, puesto que las 3 medidas son diferentes. Muy bien, ya está. Entonces vamos respondiendo a la pregunta C. Dice, entre los triángulos que sí se forman, ¿cuántos tipos distintos, entre paréntesis, isósceles o escalenos hay? Podemos apreciar, ya lo hemos visto en la imagen, que solamente se forma un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Son los únicos dos con los cuales se pueden formar, en este caso, triángulos. Vamos con la pregunta número 2. Ya, vamos a ver. Ya estamos terminando, nos falta poco. Pregunta número 2. 3 amigos quieren delimitar un terreno que tiene forma triangular para construir un jardín. Para ello, cuentan con cuerdas de 5 metros, 8 metros y 14 metros. Aquí viene la primera pregunta. Dice, ¿es posible formar el triángulo sin cortar ni estirar las cuerdas? Entonces aquí tú no puedes cortar las cuerdas, tampoco dices, oye, yo voy a estirarlo. No se puede tampoco, ¿ya? Bien, luego dice, si una sola cuerda, cualquiera de las 3, fuera ajustable, manteniendo fijas las otras 2, viene la segunda pregunta. Dice, ¿entre qué longitudes debería estar para que siempre se pueda formar un triángulo? Bien, vamos a ver la resolución entonces. Vamos con la primera pregunta. Nos dice lo siguiente. Dice la pregunta, dice, ¿es posible formar el triángulo sin cortar? Bueno, acá simplemente es aplicar la propiedad, como ya estábamos mencionando anteriormente. La medida de las cuerdas, ¿no? Recordando, según el problema, son 5 metros, son 8 metros y 14 metros. ¿Qué hacemos? Aplicamos la propiedad y pues verificamos que en este caso hay una incoherencia. Mira, 14 es menor a 13 y eso es falso. Entonces, concluimos que en este caso no se puede formar un triángulo, no se puede, ¿ya? Muy bien, vamos entonces con la pregunta B. Dice, ¿entre qué longitudes debería estar para que sí se pueda formar un triángulo? Ya, vamos a ver la resolución aquí entonces. Vamos a ver, aquí miren, hemos colocado acá unos gráficos para que se entienda. Hay 3 escenarios posibles, pero la condición es que se debe fijar 2 de los lados del triángulo. Vamos con el primer caso. Si yo, por ejemplo, vamos a fijar las medidas de 5 y 8 centímetros. Entonces la tercera medida tendría que ser X, no lo conocemos, ¿no? Aplicamos la propiedad, lo colocamos X al medio y dice esto debe ser menor a la suma de los otros dos, 5 más 8. Pero también debe ser mayor a la resta de esos dos. En este caso sale que X es menor a 13 y X es mayor a 3. Significa que si yo fijara 5 y 8, las medidas que tendrían que tener el valor de X, pues si consideramos valores enteros, ¿no? Pueden ser mayor a 3, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero no puede ser 13. Además, recordemos que son estudiantes de segundo de secundaria, por lo tanto ellos ya también conocen la noción de número racional. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo X también puede tomar un valor de 3,5. ¿Verdad? Claro que sí. Y en la vida real, una cuerda, porque en este caso nos hablan de cuerdas, sí puede medir 3,5. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Haciendo este mismo procedimiento, ahora vamos con el segundo caso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora ya no fijo 5 y 8? Ahora voy a fijar lo que es 8 y 14. Entonces el tercer lado le vamos a llamar Y. Aplicando la propiedad, sale que Y debe ser menor a 22 y mayor a 5. Entonces, a 6. Entonces, Y está entre esos valores. Pueden ser 7, 8, 9, 10, puede ser hasta el 21, o puede ser, por ejemplo, 19,8 centímetros. Eso puede, ¿por qué? Porque estamos con un conocimiento del dominio de los estudiantes de segundo grado con números, en este caso, números racionales, ¿ya?
Y así el tercer caso también, pero ahora fija, en este caso, en el caso 3, fija 5 y 14. Muy bien, entonces creo que ya con un par de demostraciones, creo que ya se entiende cómo abordar esta pregunta. Vamos con la pregunta número 3 y nos dice lo siguiente. Silvia quiere construir un marco triangular, incluso nos muestran las figuritas, ¿no? Con varillas de madera para colgarlo en la pared. Cuenta con dos varillas, una de 7 centímetros y otra de 10 centímetros, y desea que el perímetro del triángulo sea 24 centímetros. ¿Qué longitud debe tener la tercera varilla para cumplir esa condición y formar un triángulo? Bien, en este problema nos están dando solamente dos medidas de las dos varillas de madera, una que tiene 7 centímetros y el otro que tiene 10. El tercero tenemos que hallarlo nosotros, y la condición que nos dan una de ellas es que el perímetro del triángulo tiene que ser 24 centímetros. Muy bien, entonces graficamos, representamos el triángulo 7, 10 y medida X. Aplicamos la propiedad de la existencia del triángulo y vemos que X debe ser menor a 17 y mayor a 3. O sea que X debe estar entre 3 y 17, ¿correcto? Y aquí es lo que le decía anteriormente. Oye, si no hubiera esta condición del perímetro, nosotros podíamos responder de varias maneras, ¿no? La respuesta puede ser que el tercer lado puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 16, pero también puede ser 10,5. ¿Por qué? Porque es del dominio de los estudiantes de segundo grado, que ellos pues conocen lo que son, en este caso, los números racionales. Pero entre todos los valores que puede tomar X, solamente uno va a cumplir para el perímetro. Pues nos dicen que la suma de los tres lados, que sabemos que es el perímetro, tiene que ser 24. Al hacer esta suma, 7 más 17 más X igual a 24, sacamos que X solamente puede asumir un solo valor, y en este caso viene a ser 7 centímetros. ¿Ya? Muy bien, terminamos entonces 7.3, nos vamos a la preguntas, a la página 7.4. Vamos a ver. Pregunta 7.4. Dice, pensamos y actuamos. Durante una feria escolar de matemática, los estudiantes elaboran una cuadrícula en la que cada cuadradito tiene un lado de unidad, una U. Una U significa una unidad de longitud, y dibujan diversas figuras geométricas en ella. Muy bien. Número 1 dice, te pide, dibuja, dice, al menos dos figuras distintas en la cuadrícula para cada figura. Dice, entonces primero vamos a dibujar eso. Muy bien, jalamos una flechita para mostrar qué hemos hecho acá. Bien, las dos figuras que hemos hecho, en este caso, miren, la primera figura 1 es una figura de 2 por 2, de 2 cuadraditos por 2 cuadraditos, ¿verdad? Y entonces la figura 2 ya hemos hecho un rectángulo alargado, ¿no? Y en el caso de la figura 1, pues su perímetro va a ser 8 unidades. ¿Por qué 8 unidades? Bueno, porque aquí tenemos pues la longitud de 2, acá tenemos longitud de 2, acá también longitud de 2 y abajo longitud de 2. Sumamos todo eso y eso sería el perímetro, que en este caso va a ser 8 unidades. Ahora, el área está representado por la cantidad de cuadraditos que ocupa esa superficie, y en este caso son 4 unidades cuadráticas. Veamos para la figura 2, tenemos, a ver, si sumamos todo esto, acá tenemos 4, acá tenemos 8, acá tenemos 5, perdón, arriba, y 5 abajo son 10, 11 y estos son 12. Tenemos que el perímetro abarca 12 unidades. Y el área, ya hemos dicho la cantidad de cuadraditos, 2, 3, 4, 5, entonces sería 5 unidades cuadráticas. Estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo en la parte 1. Nos dice, dibuja al menos dos figuras distintas. Ya las dos son distintas en cada cuadrícula. Listo. Luego tenemos unas dos instrucciones. Nos piden, dice, recorre su contorno y cuenta los lados de una unidad. Ya lo hemos hecho, hemos contado el contorno. Y eso viene a ser el perímetro. Eso es justamente lo que hemos hecho. Luego dice, cuenta cuántos cuadrados completos hay dentro de la figura. Esa es la medida de su área. Eso es justamente lo que hemos explicado. Muy bien. Luego responde. Una vez que el estudiante ha hecho esta actividad, ellos tienen que responder lo siguiente. Letra A. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre su perímetro y su área? O sea, para referido a la figura 1 y a la figura 2. Bueno, y acá respondemos. Semejanzas. Bueno, primero, tanto el perímetro como el área sirven para medir una figura geométrica. Son formas de medir. ¿O qué más? El perímetro y el área dependen del tamaño de la figura. También nos hemos dado cuenta de eso.
y que ambos, o sea, perímetro y área, se pueden calcular usando las cuadrículas. Muy bien, esas serían las semejanzas. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, el perímetro mide el contorno, ¿no? Y se tiene que medir en unidades lineales, mientras que el área se mide la superficie interior y se expresa siempre en unidades cuadráticas. Esa sería entonces la respuesta para la pregunta A. Vamos con la pregunta B y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el perímetro cuando la figura aumenta de área? Luego nos dice, ¿siempre crece de esta manera? A ver, vamos a ver. Y siempre esta pregunta referido pues a las figuras que vamos realizando. Entonces en este caso nosotros hemos hecho, ¿no? Aquí, acá se les puede pedir a los estudiantes que para responder esta pregunta ellos planteen 4 figuras diferentes. Y acá hemos planteado, miren, la figura 1 que tiene, en este caso, tiene aquí 2 por 2, la figura 3 que tiene 3 por 4, la figura 4 que tiene 5 por 2, 4, 7 y la figura 5 que es un rectángulo largo de 1 por 2, 4, 6, ya está. Muy bien, calculamos su perímetro y su área para cada uno. En la figura 1 su perímetro vale 8 unidades y su área 4 unidades cuadráticas. Figura 2, en la figura número 2, bueno, en este caso no hay figura 2, simplemente acá la numeración falló, es figura 3. En la figura 3 observamos pues que el perímetro son 14 unidades, el área son 12 unidades. En la figura número 4 el perímetro son 24 unidades y son 35 unidades de área cuadrática. En la figura 5 tenemos que el perímetro vale 24 unidades y el área 11 unidades. Muy bien, los estudiantes tienen que analizar estas figuras y van a responder a la pregunta letra B. ¿Qué pasa con el perímetro cuando el área aumenta? Bueno, respuesta. Miren, quiero que observen aquí. En este caso, en la figura 1 tiene menos área. Obviamente porque hay menos cuadrados. En comparación con la figura 3 que tiene más área porque hay más cuadrados, analicemos sus perímetros. Mira, el perímetro de la figura 1 es 8 unidades, pero el perímetro de la figura 3 son 14 unidades. Y el área tiene de la figura 1 4 unidades y de la figura 3 12 unidades. Entonces, ¿qué podemos, de la pura observación, qué podemos responder respecto a esa pregunta? Respuesta, mira, ¿qué pasa con, dice la pregunta, qué pasa con el perímetro cuando el área crece? Bueno, que no crece de la misma manera. No es que una afecte proporcionalmente a la otra, no se trata de eso, sino que no crece de la misma manera. Por ejemplo, en la figura 3, ¿no? Que estábamos viendo acá la figura 3, ¿qué sucede? Tiene mayor área que la figura 5, eso es evidente. Pero, sin embargo, el perímetro de la figura 5, ¿no? El perímetro de la figura 5 es mayor que el perímetro de la figura 3, ¿no? Mira, por ejemplo, en la figura 5, mira, curioso, miren la figura 5, el área es 11 unidades cuadráticas, pero en la figura 3 el área son 12 unidades, tiene más área. Pero sin embargo, en la figura 5, que tiene menos área, tiene mayor perímetro, mira. O sea, que no es, digamos que acá hay una relación directa, sino que tiene un comportamiento específico. Entonces no crece de la misma manera como lo haría el área de la figura, ¿ya? Muy bien, vamos con la pregunta letra C. Dice, ¿puedes encontrar una figura con perímetro grande, pero con área pequeña? ¿Ya? Y para eso, pues, también hemos graficado aquí. Miren la figura 1, es una figura de 4×4, es un cuadrado. Y miren la figura 2, que es un rectángulo de 1 por, en este caso, 8. ¿Verdad? En la figura 1, cuando calculamos el perímetro, vale 16 unidades y el área 16 unidades cuadráticas. Y en la figura 2, su perímetro son 18 unidades y su área 8 unidades cuadráticas. Y miren lo que nos dice en la pregunta. Dice, ¿puedes encontrar una figura con perímetro grande pero con área pequeña? Por supuesto que es posible. Miren en la figura 2. Su área, 8 unidades cuadráticas, es menor que el área de 16 unidades cuadráticas. Sin embargo, la figura 2, con menos área, tiene un perímetro mayor, pues acá es 18 unidades, mientras que en la figura 1, su perímetro es 16. Entonces, es totalmente posible, ¿no? Y estos detalles, pues, nuestros estudiantes, cuando desarrollen esta actividad, ellos tienen que darse cuenta de esto, ¿no? Vamos con la pregunta número 2. Dice, dibuja en tu cuaderno al menos 2 figuras diferentes que tengan igual perímetro. Luego viene la pregunta, porque hay 2 preguntas, ocupan la misma superficie
y cuál tiene mayor área. Bien, vamos a ver, dibujamos entonces, acá está la cuadrícula, las dos figuras que nos piden. Dice que sean, dos figuras diferentes. Ahí está la figura 1. Esta figura 1 es diferente a la figura 2, ¿ya? Y vemos pues que en la figura 1 su perímetro vale 16 unidades y el área vale 16 unidades cuadráticas. En la figura 2 el perímetro vale 16 unidades y el área 7 unidades cuadráticas. Entonces nos dicen la pregunta, ¿ocupan la misma superficie? Bueno, primero ambos tienen el mismo, ambos tienen el mismo, ¿qué cosa? Perímetro, dice acá. Mira, acá tiene perímetro 16 y acá tiene perímetro 16. La pregunta es, dice, ¿ocupan la misma superficie? O sea, te están diciendo, ¿el área es la misma? Y vemos que las áreas, ¿qué cosa pasa con las áreas? Son diferentes, ¿no? Entonces nuestra respuesta para eso debe ser no, pues no. O sea, el hecho que tengan igual perímetro no significa que tienen que tener igual área. Entonces, nuestra respuesta ahí es contundente, es un no. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dicen, oye, ¿cuál tiene mayor área? Obviamente, pues, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, el que tiene mayor área es la figura 1, ¿ya? Listo, seguimos. Vamos con la pregunta número 3. Dibuja en tu cuaderno 3 figuras con igual área, pero con formas distintas. Luego viene la primera pregunta, ¿cuál tiene el menor perímetro? Luego la segunda pregunta dice, ¿qué conclusión puedes obtener sobre la forma de la figura? Muy bien, acá hemos dibujado en el lado derecho esas dos figuras que nos piden. Dice, y nos piden 3 figuras, nos piden, ¿no? Que tengan la misma área. Vamos con la figura 1, a ver si cumple con esto. Veamos. La figura 1, ¿no? Podemos ver acá, y vamos a jalarle aquí con una flechita. Mira, ¿cuánto viene a ser su área? Su área viene a ser 12 unidades cuadráticas. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos 3 aquí, vamos a señalarlo, 3 por 4 nos da 12 cuadraditos, o sea, 12 unidades cuadráticas. Muy bien, vamos con la figura número 2, que vendría a ser acá, ya. Tiene otra forma, ¿verdad? Pero si contamos la cantidad de cuadraditos, sería entonces acá tendríamos 3, 6 por 2, sería también 12 unidades cuadráticas, tiene la misma área, mira. Y vamos con la figura número 3, que tiene 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadraditos. Entonces mira, por la cantidad de cuadraditos en la figura 3 también decimos que el área también tiene 12 unidades cuadráticas. Pero ahora analicemos qué sucede con los perímetros. Mira, en la primera figura su perímetro es 14, en la segunda figura su perímetro es 16 y en la figura 3 son 26 unidades cuadráticas. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que por ejemplo, no porque tenga la misma área que está aquí, eso lo podemos ver acá, no significa que porque tienen la misma área, entonces los perímetros también tienen que ser iguales. No es así. Entonces nuestros estudiantes tienen que darse cuenta de esta relación, ¿ya? Entonces vamos respondiendo a las preguntas. Pregunta A de la 3 dice, ¿cuál tiene menor perímetro? Obviamente, pues en este caso, en mis ejemplos, ¿no? La figura 1 tiene el menor perímetro. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión que puedes obtener? Bueno, respuesta. Nuestra conclusión sería, aunque varias figuras tengan la misma área, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? Aunque tengan las mismas áreas, ¿qué sucede? Sus perímetros pueden ser diferentes. Uno no determina el otro. Esa sería entonces nuestra conclusión, ¿ya? Y con esto sería pues la página 74 y me parece que tenemos todavía una página más. Esta sería la última. Paciencia, paciencia, ya estamos acabando. Es bastante detalle el que tiene este libro, ¿no? Entonces a veces el video queda corto, pero hacemos todo lo posible para poder explicarles en detalle la resolución. Vamos entonces con la pregunta número 4. Nos piden dibujar por lo menos 2 figuras que tengan el mismo perímetro y la misma área. Y bueno, para poder cumplir con eso hemos dibujado aquí. Acá tenemos entonces, vamos a colocarle acá, este sería pues nuestra figura 1. Esa figura está conformada por 4 por 2, o sea, 4 por 2 son 8 cuadraditos, ¿verdad? Si determinamos su área, pues viene a ser 8 unidades cuadráticas porque hay 8 cuadraditos. Y su perímetro, pues contando los lados, tenemos 4, 8, 10, 12. Nuestro caso, en este caso el perímetro sería 12 unidades. Luego nos vamos con la siguiente figura, que a eso le vamos a llamar pues la figura número 2. Acá sería la figura 1. Bien, y vemos que está conformada por 8 cuadraditos. Por lo tanto, el área, acá también, esa área es 8 unidades
cuadráticas, ¿ya? Igual que la primera, mira, acá tiene 8 unidades cuadráticas, acá también. Pero ¿qué sucede con el perímetro? El perímetro es 12, mira, y acá también, oye, también son 12, mira. O sea, tienen la misma área, pero tienen el mismo perímetro también, pero las formas son diferentes y estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo la 4. ¿Qué nos pide? Dice, dibuja por lo menos 2 figuras que tengan el mismo perímetro y la misma área. Ahí está, ya cumplimos con eso. No nos dice nada de la forma, ojo, no nos dice nada de la forma, pero con eso estamos cumpliendo lo que nos pide la 4. Vamos con la número 5. La número 5 dice, dibuja por lo menos, dice, 2 figuras cuya área sea igual a su perímetro. Cuya área sea igual a su perímetro. Bien, este es diferente a la pregunta 4, ¿no? Porque acá nos piden que las 2 figuras que nosotros vamos a presentar coincidan en valor tanto lo que es su perímetro y lo que es el área. Entonces tenemos 2 figuras que proponemos. Acá en la primera tenemos una figura de 4 por 4, o sea, si calculamos, básicamente es un cuadrado, ¿verdad? Si calculamos aquí su área, pues contando los cuadraditos son 18 unidades cuadráticas, y si sumamos sus lados, pues sacamos el perímetro, que es 16. Entonces miren, vamos entonces ahora aquí con lo que es, a ver, acá tenemos 4, acá tenemos 4, son 4, tenemos acá 4, son 8, a ver, 8 y 8 son 16 unidades, listo. Y luego en la figura 2 tenemos pues el área, es un rectángulo de 6 por 3. Entonces acá tenemos que en el área sería 18 unidades cuadráticas y su perímetro sería también 18 unidades. En este caso, en la figura 2 sí estamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo, porque nos están diciendo que su área, vamos a subrayar esta parte, ¿no? Dice tanto el área con su perímetro, dice, sean iguales, o sea que tengan el mismo valor. Entonces, bueno, en la primera figura como que no está cumpliendo, pero en la segunda sí es un ejemplo muy bonito, porque ahí sí está cumpliendo 18 unidades cuadráticas, el mismo valor, mira, 18 y 18, ¿ya? De eso se trata la pregunta 5. Vamos con la parte, dice acá, construimos, dice, en un aula, 2 estudiantes, luego de haber analizado el desarrollo de las actividades anteriores, expresan lo siguiente. El estudiante 1 dice, oye, 2 figuras pueden tener el mismo perímetro, pero diferente área. Eso ya lo hemos, creo que está más que claro, ya lo hemos visto. Entonces, esto es verdad. Estudiante 2 dice, si 2 figuras tienen igual área, entonces también tienen igual perímetro. Eso ya hemos visto que es falso. Esto no puede ser verdad, ¿cierto? Vamos a ver. Dice, ¿con cuál de los estudiantes estás de acuerdo? Obviamente, pues estamos de acuerdo con el estudiante 1 y plantea un ejemplo para cada afirmación. Plantea un ejemplo, dice. Bueno, aquí mira, hemos hecho una gráfica, ¿no? En este caso sería un cuadrado de 4 por 4, entonces su área sería 16 unidades cuadráticas y su perímetro 16. Luego aquí al ladito a la derecha colocamos otra figura, ¿no? En esta figura, en este caso es de 3, 6, 7 por 1, entonces aquí su área sería 7 unidades cuadráticas y 16. ¿Qué estamos demostrando con eso? Lo que dice, ¿no? O sea que no porque tengan, dice, el mismo perímetro, ¿no? A ver, veamos el perímetro. El perímetro acá es 16 y el perímetro acá es 16. No porque los perímetros sean iguales, entonces significa que las áreas tienen que ser iguales. No, eso no es así, ¿ya? Entonces, 2 figuras pueden tener el mismo perímetro, pero pueden tener diferente área. Entonces, con eso se confirma lo que dice el estudiante número 1. Vamos entonces con la parte de profundizamos. Dice, para resolver los siguientes problemas, emplea los procedimientos que ya se ha utilizado en las actividades anteriores. Dice, número 1, dibuja en una cuadrícula 3 rectángulos distintos que tengan un área de 12 unidades cuadráticas, debo cumplir con eso, y que tengan bases de medidas diferentes, debo cumplir con eso. Muy bien, en la parte derecha, acá tenemos las imágenes, ¿no?, que cumplan con lo que nos está pidiendo. En la figura 1, pues, mira, tenemos en este caso, ¿no?, tenemos que su área va a ser, ¿cuánto? Va a ser acá 12 unidades cuadráticas y su perímetro va a ser 26. En la figura 2, el área va a ser 12 unidades cuadráticas y su perímetro va a ser 16. Y en la figura número 3, también su área va a ser 12 unidades cuadráticas, pero su perímetro va a ser 14. Entonces estamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo. Nos pide primero que todas las áreas tengan 12 unidades. Entonces estamos cumpliendo, las 3 figuras tienen de área 12 unidades cuadráticas, 12 unidades cuadráticas, ¿ya? ¿Y qué más? Además nos
dicen que las bases deben ser diferentes. Bueno, cada una de las figuras tiene diferentes bases. Mira, este tiene una base diferente y este también. Estamos cumpliendo. Muy bien. Cumplimos entonces con el requerimiento de la parte 1. Luego vienen las preguntas. Letra A. Dice, ¿cómo varía la medida de la altura si cambia la medida de la base? Bueno, miren, analizando bien estas figuras, sucede lo siguiente, ¿ya? Sucede que hay una relación inversa. O sea que si mi base aumenta, entonces mi altura tiene que bajar, ¿no? Vamos con la pregunta número... O sea, quiere decir que hay una relación inversa acá. Base sube, entonces la altura tiene que bajar. Vamos con la pregunta B. ¿Cómo cambia el perímetro en cada caso? Bueno, obviamente cambia, ¿no? Dice, a medida que largo y ancho son más parecidos entre sí, el perímetro baja más. Este es un detalle muy importante. Miren, noten en la figura 1, ¿no? La diferencia que hay entre su altura y su base. ¿Ven? Hay una gran diferencia. Entonces, mira, cuando la diferencia es grande entre base y altura, el perímetro es alto, mira. En cambio, miren la figura 3, que prácticamente se está convirtiendo en un cuadrado. En la base tiene 4 y en la altura tiene 3. Mira, 4, 3. O sea, casi, como que ya quieren ser iguales. ¿Y qué sucede con el perímetro? Es bajo, mira. O sea, se cumple lo que dice acá. Mientras el largo y el ancho son más parecidos entre sí, o sea, apuntan a ser más iguales, casi como aproximándose a un cuadrado, entonces el perímetro va a bajar más. Eso es lo que podemos responder en la letra B. Vamos con la letra C. ¿Cuál de los rectángulos tiene menor perímetro? Obviamente, pues, observando la gráfica que hemos hecho, el que tiene menor perímetro, ¿quién sería? La figura número 2, ¿ya? Figura número 2 tiene de perímetro... me estoy equivocando, estoy confundiendo con el área. En este caso, para el perímetro menor, sería pues la figura 3, que tiene 14. Y justamente lo que estábamos diciendo, ¿por qué tiene el menor perímetro de las tres figuras? Porque justamente sus bases y su altura ya entre sí casi tienen el mismo valor, casi como que ya quiere convertirse en un cuadrado. ¿Listo? Vamos con la última pregunta, pregunta número 2. Dice, dibuja la figura que se obtiene al duplicar las medidas de la figura A. La figura A es esta, mira, esta es la figura A. Y nos piden que ahora esta figura pues dupliquemos lo que son sus medidas, ¿no? Si acá de lado o de base tenía 2 y de altura 2, ahora cuando se convierte en la figura B va a tener el doble, o sea, acá va a ser 4 y acá va a ser 4, ¿listo? ¿Qué sucede cuando hacemos ese cambio? Bueno, en la figura A el perímetro va a valer 8 unidades, pero cuando duplicamos y lo convertimos en la figura B, ahora el perímetro va a tener ¿cuánto? 16 unidades. Entonces, ¿qué estamos observando? Que aquí se está duplicando estos valores. Mira, pasó de 8 a 16. Es decir, que cuando nosotros duplicamos las medidas de esa figura, entonces también el perímetro también se duplica. Eso es lo que podemos ver. Muy bien, vamos respondiendo. Entonces... dice la pregunta, ¿cuál es el perímetro de cada figura? Bueno, el perímetro de la figura A, en este caso, viene a ser 8 unidades. Y el perímetro de la figura B, 16 unidades. Siguiente pregunta, ¿cómo varía el perímetro de la figura? Bueno, y acá está lo que mencionamos hace un instante. Oye, el perímetro de la figura A se duplica cuando se duplican todas sus medidas. Y esto va a pasar siempre va a pasar esta parte de acá. Muy bien, estimados público, entonces ha sido de repente un poquito extensa la explicación, pero era necesaria, pues así lo demanda este texto de matemática. Con eso concluimos entonces. No olviden de apoyar el canal, de dar un like si es que esta información es de importancia para ustedes. También no olviden compartir. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente, donde seguiremos resolviendo más preguntas de nuestros textos escolares.